Nos quedamos en esa diapositiva la vez pasada, nada más para hacer un recordatorio, ¿sí? Cómo se da el proceso de la fagocitosis por parte de los neutrófilos principalmente porque son los fagocitos activos. Entonces, tiene que haber siempre un proceso inflamatorio, forzosamente para que se dé la fagocitosis, ¿verdad? Alrededor de ese proceso inflamatorio van a haber unas células que se llaman macrófagos. Los macrófagos lo que van a hacer es informar a la médula ósea, ¿sí? La médula ósea para que envíe neutrófilos, envíe neutrófilos. Bueno, para que los neutrófilos lleguen acá, ¿verdad? El macrófago tiene que enviar señales. Puede ser el macrófago o pueden ser incluso las mismas bacterias, ¿sí? El macrófago libera interleucinas, factores de necrosis tumoral, interferones, etcétera, etcétera. Y aquí las bacterias liberan complemento y otras proteínas que son quimioatrayentes. Entonces, el macrófago, aunque esté muy cerca de la bacteria, no puede fagocitar, porque él no fagocita sustancias vivas, activas, sino sustancias inertes. ¿Sí? Ok. Entonces envía la señal a la médula ósea para que de la médula ósea pasen a la sangre periférica y de la sangre periférica pasen a los tejidos. ¿Cómo se lleva a cabo todo ese fenómeno? Bueno, una vez que las células ya migraron de la médula ósea a la sangre periférica, que es esta, ¿sí? Ahora el neutrófilo tiene que sortear un obstáculo que es la célula endotelial de los vasos sanguíneos. Y entonces ese neutrófilo, ¿sí? Va a expresar en su membrana unas proteínas que son selectinas, integrinas, ¿sí? Y la célula endotelial también va a expresar otras proteínas. De tal suerte que las proteínas del neutrófilo se unen a las proteínas de las células endoteliales. Y entonces el neutrófilo empieza a rodar, ¿sí? A reptar, a deslizarse como si fuera un reptil. No pasan de un golpe y vámonos, no, no, no. Tienen que hacer todo ese fenómeno de rolling, de rodamiento, merced a sus bracitos, ¿verdad? Que tienen esas proteínas de su membrana y las proteínas de las células endoteliales. Hasta que llegan a una rendija, a un orificio que divide a dos células endoteliales. Estas son células endoteliales, ¿sí? Y pasan por allí. A ese fenómeno de atravesar una célula endotelial se conoce como diapédesis. La diapédesis se puede dar entonces de dos formas. Una es que el neutrófilo pase entre las rendijas de dos células endoteliales o que pase directo, perforando una célula endotelial, porque los neutrófilos tienen elastasas que destruyen estas barreras precisamente, ¿sí? Puede hacerlo de varias formas. La diapédesis no es exclusiva de los neutrófilos. También los eritrocitos, las plaquetas y el resto de glóbulos blancos pueden pasar de la sangre periférica hacia los tejidos, ¿sí? A eso se le llama diapédesis en conjunto. Entonces, llega el neutrófilo, ¿sí? Pero el neutrófilo no ataca pues directamente a las bacterias, decíamos, sino que tiene que reconocerlas primero, la tiene que reconocer. Mandaba un batallón, decíamos, de reconocimiento para que vieran cuántas bacterias, qué tipo de enemigo, con qué armas cuenta ese batallón de enemigos para poder atacar, ¿sí? En este proceso inflamatorio se está dando ruptura de los pequeños vasos sanguíneos. Por lo tanto, hay sangrado, ¿sí? Hay calor, hay rubor, hay dolor, hay inflamación y además hay microsangrados, ¿sí? Los microsangrados hacen que las plaquetitas también, ¿verdad?
salgan de la médula a la periferia y de la periferia a los tejidos y vengan a tratar de cohibir esa hemorragia, ese sangradito, esos microsangrados. Pero al mismo tiempo, ¿sí? También por este sitio se está liberando histamina, que es un vasodilatador que está dada por los basófilos, que también pasan por diapédesis, ¿sí? Por los basófilos. ¿Para qué? Para que a través de un mecanismo de arrastre trate de liberar, trate de sacar esas bacterias de donde están. Este fenómeno lo podemos observar, por ejemplo, en la diarrea, ¿sí? En la diarrea va a haber permeabilidad capilar, va a haber vasodilatación, que está dada por la serotonina, por la histamina y la serotonina. Entonces hay fuga de los sitios, hay fuga de agua, hay fuga de sodio, el sodio arrastra agua, y entonces trata de arrastrar y de eliminar, ¿verdad?, por otras vías a este microorganismo. Esto es lo que pasa en el síndrome diarreico. Es un mecanismo mecánico, ¿verdad?, que trata de eliminar entonces todo. Entonces, este, retomando lo de los neutrófilos, no atacan directamente, sino tienen que hacer un reconocimiento del microorganismo que van a fagocitar. Pero antes de fagocitarla, para que la fagocitosis sea agradable, ¿sí?, la tiene que opsonizar, la tiene que revestir, la tiene que impregnar, embadurnar de mostaza, de mayonesa, de chilito, de tomate, cebolla. ¿Para qué? Para que sean más apetecibles y las pueda ingerir el neutrófilo. Entonces, el neutrófilo, decíamos, se puede ingerir 1 o hasta 8 bacterias. Y ya una vez que ingirió las bacterias, ¿sí?, el neutrófilo va a formar su vacuola fagocítica. Su vacuola fagocítica, que ahorita la vamos a ver por acá. Ese es lo mismo, ¿verdad? Para que se dan cuenta ustedes de los polimorfos nucleares, cómo se tienen que marginar en las células endoteliales y pasar por diapédesis, ¿sí?, entre dos células endoteliales o incluso atravesó una, ¿no? Y el macrófago, que está cerca del proceso inflamatorio, pues está liberando factores quimiotácticos como los leucotrienos, la fracción C5 del complemento, metionina, y otras sustancias, y se libera histamina para provocar vasodilatación, ¿sí? Lo mismo acá, miren. Entonces los neutrófilos expresan en su membrana una especie de bracitos, una especie de proteínas que se van a pegar a las proteínas, ¿sí?, a los icanes y a los bicanes, las integrinas de los neutrófilos, que son P-selectinas, ¿sí?, se van a pegar con los ligandos, que son los icanes de la célula endotelial. Entonces el neutrófilo, una vez que se pega, pues ya no puede andar libre, sino lo que hace es rodar, ¿sí? Rodar, va rodando, eso es una fase de rolling que se le llama, ¿sí? Rodamiento, ¿verdad? Hasta que llega a una célula, a dos células endoteliales y la atraviesa y llega a los sitios de la lesión, ¿ok? Y lo mismo acá, miren, la imagen es exactamente la misma. La diapédesis no es exclusiva de los neutrófilos, también los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y todos los leucocitos pasan por diapédesis de la médula ósea a la sangre periférica y de la sangre periférica hacia los tejidos lesionados. ¿Ok? Igual acá, es lo mismo exactamente así. Lo que quiero que vean es los procesos de rodamiento que da el neutrófilo. Los neutrófilos son como serpientes, reptan, ¿verdad? Se deslizan, ¿ok? Y eso es lo mismo exactamente. Hay rodamiento, hay señalización de las integrinas y de los bicanes, entonces se genera una adhesión firme y el neutrófilo sigue rodando, rodando, rodando hasta que por diapédesis pasa
entre dos células endoteliales o puede perforar una célula endotelial. Ok, vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que hemos estado viendo. Entonces, la fagocitosis es un mecanismo básico de defensa, ¿verdad? De todos los microorganismos, incluyendo al ser humano. Es una, es una reacción innata, ya es propia de nosotros, ¿sí? Y se va a dar sobre todo por células muy especializadas. Las únicas células especializadas que tienen la función de fagocitosis activa y fagocitosis pasiva son los neutrófilos y los macrófagos. Esto quiere decir macrófagos, no monocitos, no vayan a confundir, ¿sí? El monocito que se convirtió en macrófago. Entonces, esas son las células que van a participar en la fagocitosis, una activa y otra pasiva. Como respuesta a un proceso inflamatorio, como respuesta a una agresión, a un traumatismo. Mientras no haya inflamación, no habrá fagocitosis. Eso es obvio, ¿verdad? Sí. Y entonces, esa respuesta, ¿sí? El neutrófilo contacta sustancias quimiotácticas que fueron dadas por el macrófago, que mandó interleucinas, factores de necrosis tumoral, interferones, etcétera, que son agentes quimiotácticos. Y además en la propia inflamación, sí, en el propio proceso inflamatorio, se están liberando sustancias quimiotácticas también, como una parte del complemento, el C5 del complemento, y otras sustancias, ¿sí? Entonces, es así como se va dando ese mecanismo, ¿no? Entonces, lo que generan estas sustancias quimiotácticas es que haya migración de neutrófilos, por una parte de la sangre, de la médula ósea hacia la sangre periférica, y de la sangre periférica a los tejidos, ¿sí? Ya cuando están en la sangre periférica, para pasar los endotelios, para pasar las células endoteliales del vaso sanguíneo, de la circulación periférica al tejido, ¿sí? Al tejido sólido, lo hacen a través de diapédesis del fagocito. Diapédesis quiere decir atravesar, ¿verdad? Atravesar una estructura. Entonces, diapédesis del fagocito al sitio de la lesión y en ese momento se van a activar mecanismos oxidativos. Es decir, ya se está preparando la célula para empezar a liberar cloruros, ioduros, peróxidos de hidrógeno, mieloperoxidasas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el neutrófilo, decíamos, no ataca directamente. El neutrófilo es una célula muy selectiva. Lo que hace el neutrófilo para poder fagocitar es opsonizar al microorganismo, a la bacteria en este caso, o al hongo, porque el neutrófilo fagocita bacterias y hongos, ¿sí? Entonces, lo que hace el neutrófilo es opsonizarlo, es revestir con sustancias quimioatrayentes que pueden ser complemento, pueden ser anticuerpos, ¿sí? A la bacteria sujeto de fagocitosis. Es decir, lo que está haciendo es que la comida sea apetecible, que sea sabrosa para poderla ingerir. Ok. Entonces, una vez que ya se llevó a cabo este fenómeno, este proceso, hay una unión de las opsoninas con la membrana de la bacteria. Este fenómeno, este proceso, esta unión, hace que se acelere, que se gatille la formación de una vacuola fagocítica. O sea, empieza el proceso de ingerir, de ingestión. Empieza una endocitosis, por así decirlo, ¿sí? Y en ese momento que se forma la vacuola fagocítica, cuando ya la bacteria está en el interior del macrófago, del neutrófilo, se activa una enzima que se llama NADPH oxidasa, ¿sí? Esa NADPH oxidasa, como la mieloperoxidasa también, lo que van a hacer es generar radicales libres, ¿sí?
agentes oxidantes que van a matar a estas bacterias. Agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno, que decíamos es el bacteriostático más importante de la ruta del metabolismo de los neutrófilos, ¿sí? Se forman oxidrilos, se forman superóxidos. Hay una fusión del fagosoma con el lisosoma, se forma el fagolisosoma, es decir, la bacteria ya está encapsulada. Ahora el neutrófilo lo que hace es degranular sus gránulos, valga la expresión, liberar sus gránulos, ¿verdad? En esa bolsa, en ese fagosoma, lo que hace es liberar sus gránulos, entonces se vierte su contenido de gránulos al fagosoma. Esos gránulos también son ricos en mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa va a ser una enzima que va a acelerar ciertas reacciones, ¿sí? Ciertas reacciones que van a actuar sobre el hidrógeno o sobre el oxígeno. Y es así como se van a formar los radicales libres que estamos mencionando acá, que aquí son poquitos, son mucho más. Ok. Entonces, gracias a la acción de la mieloperoxidasa, que es una enzima que está en los gránulos de los neutrófilos, ¿sí? Se va a generar hipoclorito, porque va a actuar sobre el cloro y va a actuar sobre el yodo. Entonces va a generar estos radicales, ¿sí? Este, eh, y puede generar también peróxido de hidrógeno. Pero tanto el hipoclorito como el hipoyodito, que son cloruros y son haluros, son los bactericidas más potentes que se conocen, juntos con el peróxido de hidrógeno y el hidroxilo, ¿sí? Entonces se generan esos radicales que son bombas atómicas, que son realmente radicales muy potentes, ¿sí? Que actúan a nivel de la pared de las proteínas. Por esta razón, cuando cayeron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, cayeron al ser humano, y el ser humano, como es tan sensible a la radiación lo que afecta precisamente son las proteínas. Y lo primero que afectó fueron las proteínas de la piel, por eso se quemaron, ¿sí? Entonces se genera hipoclorito, hipoyodito, ¿sí? Tanto el superóxido como el hidroxilo, ¿verdad? Y se generan, o son tanto el hipoclorito como el hipoyodito, el superóxido y los hidroxilos, son los bactericidas más importantes de la ruta del metabolismo del oxígeno. Que quede claro. Entonces, el peróxido de hidrógeno es el bacteriostático más importante. Los bactericidas más importantes son estos, y el hipoclorito, el hipoyodito, el superóxido y el anión hidroxilo, ¿sí? Y entonces todas estas sustancias, todos estos radicales libres que se forman, van a actuar sobre la membrana bacteriana por un mecanismo que se llama peroxidación lipídica, que lo que va a hacer ese mecanismo de peroxidación es romper las proteínas. Y si una proteína se rompe, pues imagínense, ¿qué proteínas? Proteínas de la bacteria, ¿sí? Proteínas de la bacteria. Ok. Por otro lado, habíamos estado mencionando que los neutrófilos tienen dos tipos de gránulos, los gránulos primarios y los gránulos secundarios. Los gránulos primarios son propios de las células inmaduras. Los gránulos secundarios o específicos son propios de las células maduras, en este caso del neutrófilo. Ok. En el caso de los gránulos específicos u azurófilos, ¿sí? Aportan proteínas con capacidad bacteriostática o bactericida, ¿sí? Lo bacteriostático se da por las lisosimas que atacan la mureína de la pared bacteriana. Es decir, en este caso lo que se está haciendo es inhibiendo la reproducción bacteriana. No las estamos matando, pero la estamos inhibiendo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque los gránulos azurófilos aportan proteínas catiónicas microbicidas como la catepsina 57 y la catepsina 37, que rompen la membrana externa de las bacterias, sobre todo gram negativas, ¿sí?
Otra acción que tienen los gránulos azurófilos es que vierten al fagosoma las enzimas proteolíticas como catepsinas G, elastasas y lisocimas, ¿sí? A este conjunto de acciones de, grupo de lisocimas y de enzimas, ¿sí?, constituyen los mecanismos bactericidas oxígeno independientes, es decir, que aquí no se requiere de oxígeno, sino de marcadores bioquímicos que son generados propiamente por el organismo, como la temperatura, como el pH, la temperatura, sí, que son propios de los mecanismos del ciclo de Krebs, que se genera energía, CO2 y vapor de agua, ¿sí? Entonces, entonces, desde esa perspectiva, este grupo de las tasas, lisocimas, catepsinas, ¿sí?, no requieren pues de oxígeno para que puedan actuar, sino que su mecanismo es otro. Las enzimas hidrolíticas de los lisosomas digieren los microorganismos muertos, ¿sí? Pues yo diría que no tantos digieren, porque quienes los digieren son los macrófagos, ¿sí? Sino que participan para que esos microorganismos se mueran. Eso, así sí sería más correcto. Se liberan proteasas que fluidifican más la matriz extracelular. Se aportan materiales químicos de la inflamación a través de las proteínas catiónicas. Vean, cuando hay un proceso inflamatorio, también el organismo lo que trata es de defenderse, ¿sí? La inflamación es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, porque hace que se liberen una serie de sustancias, sobre todo sustancias vasoactivas, como eh, em, como la histamina y la serotonina principalmente, ¿sí? O bien se pueden liberar proteínas catiónicas. Este proceso de andar liberando materiales químicos de la inflamación a través de las proteínas catiónicas hace que se aumente la permeabilidad vascular, ¿sí?, induciendo la liberación de histamina por los basófilos. Esa inducción del aumento en la permeabilidad vascular no es más que con el objetivo de que eh, se libere al interior agua, ¿sí? Porque el sodio arrastra agua. Entonces, lo que trata el organismo en este caso es liberar de los microorganismos patógenos, ¿sí?, liberarse de ellos a través de un mecanismo de arrastre, que sería un mecanismo mecánico de arrastre, ¿no? Y el ejemplo típico era la diarrea que les hablaba yo la vez pasada, de que cuando hay un síndrome diarreico se incrementa la permeabilidad, por eso hay fuga, por eso hay deshidratación, porque el organismo, ¿verdad?, provoca una permeabilidad vascular incrementada, ¿sí? Se libera mucha histamina. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que salga agua de un espacio a otro y por arrastre trate de eliminar a los microorganismos. En ese contexto, entonces, los neutrófilos mueren junto con las bacterias y se forma el pus. Los neutrófilos, les he dicho, son los niños héroes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero no viven, dan la vida por nosotros, se van a morir junto con las bacterias, y a ese conjunto de residuos se les llama pus o piocitos. Ok. Entonces, esa reacción está confinada, debe de estar aislada, porque el proceso inflamatorio es aislado, no es general. No hay un proceso inflamatorio general, sino es aislado. Y está aislado por la NADPH, que actúa como un reductor de los radicales libres. Si esos radicales libres se extravasaran, se salieran de su sitio, pues empiezan a matar el resto de células que hay alrededor de ellos. Entonces el organismo lo que hace es confinarlo, aislarlo, ¿sí? Lo aísla y de ahí ya no hay reacción. Y gracias a la acción de la NADPH oxidasa. Bueno, entonces una vez que ya se mueren los neutrófilos y se formó el pus, en donde hay
radicales libres, que son muy tóxicos para todas las proteínas, para todas las células, lo que va a hacer ahora es que se va a echar a andar un servicio de limpia. Hay que limpiar, ¿sí? De esa porquería que hay ahí, de esa pus. Y esa acción la van a hacer los macrófagos a través de un proceso que se llama fagocitosis pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque los macrófagos no ingieren sustancias vivas, sino muertas, ¿sí? Entonces el macrófago empieza a fagocitar todas las bacterias, todo el pus que hay ahí alrededor de todo eso, ¿sí? Ok. Y una vez que está limpio, se inicia el proceso de reparación. O sea, hay un proceso de cicatrización que va a estar dada por los fibroblastos que van a ser estimulados por las plaquetas. Les decía que cuando existe un proceso inflamatorio como tal, el mismo proceso inflamatorio hace que los pequeños vasos sanguíneos se rompan. Por lo tanto, hay microhemorragias. Y si hay microhemorragias, las plaquetas también van a llegar a los sitios donde está la lesión y van a entrar por diapéresis también, ¿sí? De la médula a la sangre periférica y la sangre periférica a los tejidos lesionados. Y entonces ahí van a tratar de parar la hemorragia. Se van a adherir, se van a agregar, ¿sí? Para formar un trombito. Y además se va a desencadenar la cascada de la coagulación. Cuando las plaquetas se adhieren o se agregan entre ellas, liberan sus gránulos. Dentro de esos gránulos hay un factor que se llama factor de crecimiento, factor mitógeno de fibroblastos, fíjense, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve a nosotros que hayan fibroblastos? Pues para que el fibroblasto empiece a producir colágena y esa colágena empiece a restituir o a resanar la herida que quedó, ¿sí? La cicatriz que quedó. Entonces el organismo trata de compensar todo ese daño que se le causó merced a la presencia de bacterias en un proceso inflamatorio. Entonces, para que haya fagocitosis, es necesario que haya, generalmente es necesario que haya un proceso inflamatorio. Muy bien. Bueno, aquí hay unas reacciones bioquímicas que se van a dar en presencia del peróxido de hidrógeno, de la mieloperoxidasa, de la eh, NADPH oxidasa. Okay. Dice, además del efecto tóxico per se del oxígeno, del oxígeno, el ion superóxido, su acción in vitro estaría mediada por la generación de otro radical más reactivo, el hidroxilo. Se generan hidroxilos y se generan oxidrilos, ¿sí? El hidroxilo, dice, a través de la reacción de Haber-Weitz, que es catalizada por el hierro. Entonces, vean ustedes, dos moléculas de superóxido, no es 202, es dos moléculas de superóxido más dos moléculas de hidrógeno, ¿sí? En presencia de una enzima que cataliza esta reacción, que es la mieloperoxidasa, se generan el peróxido de hidrógeno más el ion superóxido, o sea, dos moléculas de una molécula de oxígeno. Una molécula del ion superóxido más el hierro férrico nos dan, a través de una reacción, nos van a dar oxígeno más hierro ferroso. El hierro ferroso más el peróxido de hidrógeno que se formó acá va a generar hidroxilos, ¿sí? Más oxidrilos, más fierro o hierro en estado férrico. Dice, la utilización de esta vía para la formación del radical hidroxilo requiere la participación del peróxido de hidrógeno y del hierro, cuya concentración en las células puede disminuir por la presencia de un sistema quelante del hierro o antioxidantes como el ascorbato, como la vitamina C, limitando la formación in vivo del radical hidroxilo a partir del superóxido. O sea, eh, un quelante del hierro que puede inhibir esta reacción sería la vitamina BC, el ascorbato. Por otro lado, contradictorio a esto, ¿sí?
el doctor Beckman y colaboradores en el año 1990 hacen una propuesta, descubren que el óxido nítrico, que es el más potente relajante muscular, el óxido nítrico, ¿sí? Que contiene un electrón dispar, dice, reaccionaría con el radical superóxido originando el peróxido de nitrito. Entonces aquí tenemos una molécula de superóxido más un óxido nítrico a través de una reacción bioquímica nos genera un peróxido de nitrito más hidrógeno. A través de una reacción bioquímica este, eh, nos da peróxido de hidrógeno, ¿sí? Más, más hidroxilos, más dos, más, más óxido nítrico, ¿sí? Y entonces también estas sustancias en un momento dado pueden ser radicales muy tóxicos para las bacterias, ¿sí? Esto es nuevo relativamente, ¿sí? Lo más común son estas reacciones. Okay. Al instalarse el proceso fagocitario, tanto en macrófagos como en neutrófilos, ambas células muestran un aumento notable del consumo de oxígeno que no es inhibido por cianuro. A esta acelerada captación de oxígeno se la designa como estallido respiratorio y se produce por la activación de un complejo enzimático NADPH oxidasa, unido a la membrana plasmática que oxida al NADPH proveniente de la vía de las pentosas fosfatos en el citosol. Aquí el transporte de electrones mitocondrial no está relacionado. Los electrones producidos son utilizados para reducir para reducir el oxígeno que se transforma en anión superóxido, de tal suerte que una molécula de NADPH más una molécula de oxígeno a través de una reacción bioquímica nos da NADPH oxidado, ¿sí? Más hidrógeno más dos moléculas de oxígeno. En la vacuola fagocítica el pH comienza a disminuir y esto da la posibilidad de que el radical superóxido se transforme en peróxido de hidrógeno, de tal suerte que dos moléculas de oxígeno más un hidrógeno a través de una reacción bioquímica nos dan peróxido de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Bueno, un elemento importante que hay que considerar en todo proceso inflamatorio es la histamina y la serotonina, principalmente la histamina. El papel de la histamina es, dice, como un neurotransmisor y sus receptores específicos en el cerebro han sido confirmados por estudios químicos, histoquímicos y electrofisiológicos. Se ha demostrado experimentalmente que los radicales libres del oxígeno generados por el sistema xantina oxidasa hipoxantina inducen la liberación de histamina desde las células cebadas aisladas y desde las células sanguíneas. Asimismo, las especies reactivas del oxígeno formado, dice, en el estallido respiratorio de eosinófilos y neutrófilos, inician la secreción de histamina desde los mastocitos. En los tejidos, los basófilos provocan inflamación y vasodilatación por ende, ya que sus glándulos contienen aminas vasoactivas que son vasodilatadoras como la histamina y la serotonina. Ok, bueno. Otro temita que vamos a iniciar el día de hoy es lo relativo a las plaquetas. Las plaquetas es el tercer grupo de células que constituyen a los elementos formes de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Vamos a hablar brevemente de su historia, cómo se fue descubriendo esto de las plaquetas a través de los años, a través del descubrimiento, primero del invento del microscopio por Anton van Leeuwenhoek, ¿sí? Y luego, a partir de allí, una serie de investigadores se dedicaron a estudiar las células de la sangre.
Y así tenemos que en el año de 1841 el doctor George Gulliver observó en la sangre pequeñas esférulas y llamó precisamente en aquel entonces a las plaquetas esférulas, ¿sí? Un año después, el doctor William Addison encontró a través de unos estudios de microscopía a unas moléculas y los llamó gránulos diminutos. Por otra parte, el doctor Friedrich Arnold en 1845 dice, ilustró plaquetas, no las designó como plaquetas, ¿sí? Encontró pues plaquetas al microscopio y las llamó gránulos elementales, ¿sí? En 1862, el doctor Gustav Zimmermann las llamó cuerpos elementales, gránulos elementales y cuerpos elementales. Ya andaban cerca los científicos de designar a las plaquetitas como tal. En 1873, el doctor Francis Edmund Felix Alfred Bulpian, ¿sí?, las descubrió o las designó. Sí, descubrió él unas estructuras que las llamó cuerpos incoloros, ¿sí? Eh, También el doctor William Osler en 1874 andaba cerca ya de descubrir a las plaquetitas. El doctor George Hyens en 1878 las denominó hematoblastos, ¿sí? Y Julius Bisocero en 1885, él ya les designó, les dio el nombre oficial de plaquetas, ¿sí? Y como parte del estudio de las plaquetas, el doctor Karl Ebert y Kurt Schmirgelbusch en 1886 describieron la metamorfosis viscosa de las plaquetas. Vean, haciendo un recorrido de unos cuantos años, cómo esas estructuras tan diminutas que miden 3 micrómetros de diámetro han recibido diferentes nombres a través de los años y en virtud del descubrimiento que han ido haciendo los científicos. Ok, bueno. Ahora vamos a estudiar otras características de las plaquetas. Las plaquetas tienen un origen. Hemos dicho, ¿verdad?, que después de los 6 meses de vida intrauterina en la cual aparecen los huesos, todas las células de la sangre van a ser originadas en la médula ósea. Y se originan de una célula tronco hematopoyética, que a su vez da origen a una célula formadora de colonias de blastos. Esa célula se divide y da origen a una célula formadora de colonias linfoides mieloides. Se divide la célula y da origen a una célula formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos, megacariocitos, que a su vez se divide también y da origen a una célula formadora de colonias de granulocitos, monocitos. De esa división se origina una célula formadora de colonias de megacardioblastos. Esa célula da origen a una célula formadora de colonias de megacariocitos. Los megacariocitos dan origen a las proplaquetas y de las proplaquetas se derivan las plaquetas. Por ello, de un megacardioblasto vamos a ver que se van a originar de 100 hasta 1500 proplaquetas. Ese megacardioblasto es una célula muy grande, la célula más grande de la médula ósea. Mide más o menos 100 micrómetros de diámetro, ¿sí? Luego el megacarioblasto se divide y da origen al megacariocito. El megacariocito puede originar de 4000 a 10000 plaquetas. Es una célula más pequeña, obviamente, que el megacarioblasto, porque mide 75 micrómetros de diámetro. Y una proplaqueta, ¿sí?, contiene 1200 subunidades plaquetarias. A todas estas, yo las he designado como las naves nodrizas. ¿Por qué? Porque en su interior, vean ustedes lo que llevan, un montoncito de plaquetitas, ¿sí? De ahí se van a originar las plaquetitas. Bueno. ¿Cuánto se produce de plaquetas diariamente?
Más o menos, en términos generales, se producen 2.5 billones de plaquetas al día, ¿sí? Sus valores normales de las plaquetas van de 150 a 450,000. Por arriba de 500, 600, 700,000 se le llama trombocitosis y la predisposición es el trombo, es el coágulo. Por abajo de 150,000 se le conoce como trombocitopenia. La tendencia es el sangrado, sangrado de varios tipos que pueden ser activos o pueden ser pasivos. Sangrados activos como la epistaxis, la gingivorragia, la otorragia, rectorragia, etcétera. Sangrados secos como las petequias, las equimosis, las púrpuras. Maduración. Las plaquetitas maduran en el vaso entre 3 a 5 días. ¿Sí? Y llegan al vaso como proplaquetas y ahí van a dar origen a las plaquetas. Se distribuyen también en el árbol respiratorio en el 50%, en el vaso 30%, el hígado 10% y el pulmón 10%. Si sumamos 30 más 10, 40 más 10, 50 y 50 son 100. Así es como se distribuyen las plaquetas en nuestro cuerpo. Tienen una vida media que va de 7 a 10 días en promedio, ¿sí? Esto es muy importante para aquellos individuos que se les programa una cirugía electiva, una cirugía programada, que no es de urgencia, ¿verdad? Y que estén consumiendo, por ejemplo, aspirina, pues hay que esperarse 10 días para que la plaquetita, la última plaqueta, sea fagocitada. ¿Por qué razón? Porque la acción de la aspirina es irreversible. Afecta a la ciclooxigenasa plaquetaria, ¿sí? Y entonces esa acción hace que la plaqueta ya no vuelva a su estado original. Es irreversible la acción. La plaquetita, al igual que los otros elementos figurados, tiene un volumen plaquetario que es de 10 femtolitros aproximadamente, ¿sí? Se destruyen en el vaso principalmente cuando por alguna razón el vaso es extirpado, que a eso se le llama esplenectomía. Quien toma el mando de la función hemocaterética es el hígado, ¿sí? Entonces, en vaso, en condiciones normales, y en hígado, en aquellos pacientes que ya no tienen el vaso. Circulan como discos aplanados, anucleados e inactivos. Las plaquetitas circulan como si fueran unas mantarrayas, ¿sí? Ya no tienen núcleo, su núcleo se duplicó por un proceso que se llama endoduplicación nuclear, y que no es más que duplicar su citoplasma, ¿sí? De ahí donde van a derivar los megacarioblastos, megacariocitos, y además son inactivos. Cuando hay una fuerza, cuando hay un estímulo muy fuerte, las plaquetas cambian de conformación, ¿sí? Se vuelven muy activas y además las plaquetas ahora ya no son aplanadas, sino son esféricas. Y eso es una condición porque van a actuar, van a adherirse y van a agregarse al endotelio. Ok. Circulan entonces como discos aplanados, anucleados, inactivos. Cuando reciben estímulos fuertes, se activan, se adhieren, se vuelven esféricas, secretan sus gránulos, se facilita la aglutinación, ¿sí? Que condiciona agregación irreversible, favoreciendo la formación de una masa plaquetaria fusionada e impermeable, originando el trombo plaquetario blanco que es inestable, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la charla hoy y vamos a continuar el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Sí, está bien, doctor, está bien. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego, doctor.